Continuamos con más AMA Noticias en vivo a través del canal de la universidad y empezamos a recibir invitados porque está junto a nosotros el abogado Daniel Persichela. Conocimos que está reglamentada la reforma laboral y vamos a hablar de estos temas. ¿Cómo está, Daniel? Un placer. Bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, finalmente se reglamentó esta ley, se conocían algunos aspectos, algunos detalles con antelación, pero bueno, ya está a disposición, podríamos decir. Y mi primera pregunta tiene que ver con quién gana y pierde derechos con esta ley. Ayer salió en el boletín oficial un decreto que reglamenta la parte de laboral, ¿no? Realmente. Bueno, a primera vista hay mucho porque transcurra todavía, ¿no? Pero a primera vista yo creo que es muy probable que pierdan derechos los trabajadores. A mí me ha llamado la atención mucho el fondo de cese, la reglamentación del fondo de cese. Tiene algunas particularidades que a mí me hacen dudar. Si uno lo pone en el prisma ideológico del gobierno, la duda puede ser mayor. Pero como abogado, desde ya me hacen dudar. Por ejemplo, la ley tiene un solo artículo sobre el fondo de cese y refiere solo a que se deberá hacer por convenios colectivos de trabajo y respecto de la indemnización del 245. Sí. Se hablaba mucho de un sistema que habría funcionado bien, lo vamos a poner en esos términos, por ejemplo, en la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? En su momento con algunos acuerdos para que los trabajadores de la construcción, de WOCRAS, ahí está, sí, de WOCRAS, puedan tener justamente este tipo de cese. Sí, se ha tomado ese modelo. Lo que ocurre es que el modelo de la UOCRA tiene una naturaleza especial. Usted hace un edificio que lo empieza y lo termina. Entonces el albañil empieza su trabajo y termina con el edificio. Es lógico que entonces se haya previsionado un sistema que permita que ese albañil, cuando termina la obra, se lleve la parte de la indemnización que le corresponde en la parte de su vida laboral. En cambio, en los trabajos con plazos indeterminados, que son los generales, el sistema es otro. Se ha acudido al modelo de la UOCRA, pero es al revés. Han querido armar un sistema que resulte más económico, con algunas pérdidas de derechos para los trabajadores, y se ha acudido al argumento de que copian el modelo de la UOCRA. La vida de un trabajador no es la construcción de un edificio, es otra cosa. Pero bueno, lo han hecho así. A mí me ha llamado la atención que en el decreto reglamentario se reglamentan todas las indemnizaciones con base en el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando la ley refería solo al 245. De todas maneras, va a ser muy difícil que un juez declare que la reglamentación tiene exceso en la materia reglamentada. Va a ser sumamente difícil. Así que vamos a analizar que, bueno, deberá haber convenio colectivo de trabajo. Pero hay otras particularidades. De acuerdo a la norma, nada prohíbe que se puedan pactar sistemas que vayan a la baja, o sea, que sean menores en cuantía y más débiles en las formas de pago de lo que es el 245. Ahí estaría librado al mercado, digamos. Al convenio colectivo de trabajo, dicen, al convenio colectivo de trabajo. Pero además de esto, donde si acudimos a la historia deberíamos exigirle a los dirigentes sindicales que no negocien a la baja, que esto es una bandera fundamental, permanente, que hace la esencia del sindicalismo, del buen sindicalismo. Los sindicatos nunca deben de negociar a la baja, es decir, disminuyendo condiciones, perjudicando derechos. Esperemos. Pero quizás exista ahí unas cuestiones políticas que tengan que ver con otro proyecto de ley y la modificación de... Claro, de los pueden haber muchas ¿no? cosas en juego en la mesa. De golpe también sabemos que se están discutiendo algunos temas del régimen sindical. Bueno, ya sabemos cómo es la política, ¿no? Que todo parece ser que es materia de negociación, así que bueno, lo que no sabemos dónde se va a terminar, pero por ejemplo, se ha previsionado formas de pago. Cuando se habla de formas de pagos, obviamente que no son de contado, son cuotas. Y también se ha previsionado que reemplaza la indemnización, de manera que perfectamente podría ser una menor cuantía, no violaría la norma. Y encima, si va a estar hecha en un acuerdo, en un convenio colectivo de trabajo que va a estar homologado, va a tener toda la vestimenta de la legalidad
formal que va a ser muy difícil la discusión. Ahora quiero preguntar también por el trabajo de los abogados y las abogadas. ¿Hay alguna afectación con este tipo de acuerdos? Digo, el gobierno hablaba en un momento de romper un poco el mercado de los juicios laborales. Bueno, eso es un prejuicio, eso es una mentira instalada. Yo, en mi experiencia, no he visto que los abogados, o no lo he visto mucho, que los abogados ganen juicios que no deban ganar. Ganan los que tienen que ganar. O sea, en la industria del juicio, en rigor no es la industria del juicio, es la industria del incumplimiento de los patrones. Quiero decir, yo no he visto juicios que se hagan inventando un incumplimiento. Cuando se hacen juicios es porque el patrón no cumplió con las obligaciones de la ley. Sería más sincero decir que, bueno, que lo que quieren son leyes más laxas, más blandas, más perjudiciales para el trabajador. Pero hablar de la industria del juicio, eso es un prejuicio que se instala. Vivimos la época de los discursos y de la instalación de discursos. No hay industria del juicio. Los juicios que pierden los patrones es porque en principio han incumplido la ley y tienen que perderlo. Bien. Entonces no hay industria de juicio, hay industria de incumplimientos patronales. Doctor, hablaba recién de los empleadores, ¿no? Hay una amnistía para un sector de los empleadores también que tienen en este momento trabajadores no registrados. ¿Eso sí. afecta, no afecta? ¿Puede llegar a generar el crecimiento del trabajo no registrado? El argumento es que de esta manera, dándoles este jubileo, porque son altísimas condonaciones de deudas, son extinciones de acciones penales, porque el incumplimiento de estas normas hace incurrir en delitos de la seguridad social o tributario. No conocemos, hay muchos patrones que no cumplen, pero no conozco sentencias de condena, prácticamente no existen. Pero bueno, este jubileo que se ha hecho se sostiene políticamente que va a facilitar o permitir que hayan trabajadores que pasen de la informalidad a la formalidad o que hayan nuevos puestos de trabajo. En los 90 se dijo lo mismo y no pasó. Así que no hay esperanzas ni experiencias históricas que nos permitan pensar que va a pasar. Lo que seguro va a pasar es que los patrones van a dejar de pagar, van a hacer más escuálidos los fondos de la seguridad social, previsionales, de las obras sociales, de las cajas de asignaciones familiares, y además se limita, porque de última, cuando el patrón no paga, la culpa no es del trabajador, pero al trabajador sí se lo sanciona y se lo castiga, porque si el patrón no pagó 10 años y se le condona por 10 años, al trabajador se le va a reconocer solo 60 meses y se le va a reconocer en términos de los mínimos, como si hubiera aportado como un salario mínimo vital y móvil a los fines jubilatorios, a todos los fines. Así que se va a perjudicar. Y además, como es muy lógico en la ideología de este gobierno, expresamente dice que estos costos fiscales o estas pérdidas de los fondos de estas cajas, de estos fondos de la seguridad social, no van a ser compensados en caso alguno por el Tesoro. O sea, acá va a perder el trabajador y van a perder las cajas. No hay un Estado que dice, bueno, tomo esta decisión política que podría ser válida de hacer este jubileo para que los patrones se entusiasmen y generen trabajo, pero yo voy a cubrir estos déficits. Tipo de déficit, claro. No, expresamente dice que no. De modo que, bueno, es fácil de entender e interpretar la ideología que subyace detrás de este tipo de normas. Bien. Doctor, también hay otro tema que dentro del listado que recién estábamos viendo en pantalla de los ítems más importantes y tiene que ver con los periodos de prueba. Sí. Este también ha sido uno de los temas más polémicos, además, porque flexibiliza, creo, sí, también, en línea a lo que estamos observando, y usted me dirá si mi visión es acertada o no, la posibilidad de seguir teniendo trabajadores no registrados por mayor tiempo. Yo diría que como principio general no encontramos en toda esta normativa algo que beneficie al trabajador, que lo ponga en mejor posición. Pero dentro de esta conclusión, una de las cosas menos graves es lo del periodo de prueba. ¿Sí? Sí, porque finalmente ahí sí yo creo que por conveniencia al patrón le conviene tener un buen empleado. De manera que si el empleado es bueno, tendrá que tener más paciencia.
ya no va a tener que esperar 3 meses, sino que tendrá que esperar 3 u 8 o 1 año, depende de las hipótesis. De todas maneras, el periodo de prueba, que esta ampliación va a beneficiar al patrón, tiene algunas normas que protegen al trabajador en el sentido de que tampoco va a poder usar el periodo de prueba como una manera de defraudar a la ley, ¿no? Permanentemente, más de un periodo de prueba respecto a un mismo trabajador, o la práctica esta de que hace periodo de prueba, lo saca y empieza de nuevo. Si apareciera este sistema como un método, como un modus operandi, se va a poner afuera de la ley. De manera, yo diría que dentro de lo malo es una de las pocas cosas menos dañinas para el trabajador, más que esta espera para adquirir la plenitud de los derechos. Muy bien. Daniel, le agradecemos muchísimo por venir. Gracias a ustedes y a disposición. Un placer. Igualmente. Hasta la próxima.